Bienvenidos, comunidad de relatos ocultos en el tiempo. Hoy los llevaremos a descubrir un nuevo relato lleno de suspenso y misterio que no querrán perderse. Rutas desconocidas, experiencias de un camionero recorriendo las carreteras de México, relatos de terror. Mi nombre es Jay y desde hace más de una década he recorrido las carreteras de México al volante de un camión. Al principio, pensaba que este trabajo no tenía grandes sorpresas, jornadas que parecían no terminar frente al volante, rutas que se repetían hasta volverse casi automáticas y, en ocasiones, el peligro latente de asaltos o accidentes en las zonas más remotas. Era una vida dura, pero predecible, o al menos eso creía. Pero hubo una noche que cambió todo. Era un tramo rural, uno de esos caminos que parecen olvidados por el tiempo y que apenas figuran en los mapas. No había luces de poblados cercanos ni señales de vida más allá del rugido del motor. Pasaban de las 2 de la madrugada, esa hora en que hasta los más valientes pueden sentir un escalofrío inexplicable. Lo primero que noté fue el aire. Se había vuelto extrañamente pesado, cargado de algo que no podía identificar. La calma que me rodeaba no era de ese tipo que tranquiliza, sino una que tensaba los nervios, como el momento justo antes de una tormenta. Intenté concentrarme en la carretera, con las manos firmes en el volante y la vista fija en las líneas discontinuas que parecían alargarse eternamente frente a mí. Pero una sensación persistente comenzó a invadirme, como si algo invisible me estuviera observando desde la oscuridad. El rugido del motor, que normalmente me daba seguridad, parecía ahora un eco lejano, incapaz de romper la tensión que llenaba el ambiente. El tiempo se sentía detenido, y la carretera, que siempre había sido mi aliada, empezó a sentirse como un laberinto que escondía algo más. No sabía qué era, pero algo dentro de mí gritaba que esa noche no sería como las demás. Al mirar por el parabrisas, vi a una mujer al borde del camino. Su figura sobresalía en la penumbra. Era delgada, y su vestido blanco parecía brillar con la luz de los faros. Detuve el camión, pensando que quizás necesitaba ayuda. Bajé la ventanilla y le pregunté si estaba bien. Me respondió que estaba perdida y que necesitaba llegar al siguiente pueblo. A pesar de la desconfianza que sentí, le abrí la puerta y la dejé subir. La mujer se sentó en el asiento del copiloto. Su rostro estaba pálido y su mirada parecía perdida. Al preguntarle su nombre no respondió. Solo señaló hacia adelante, como si tuviera prisa por salir de allí. Me pareció extraño, pero seguí conduciendo. Durante los primeros minutos, el silencio fue incómodo. Traté de iniciar conversación, pero cada vez que hablaba, ella simplemente volteaba a verme sin decir nada. Mientras avanzábamos, me indicó con la mano que girara a la derecha. Al principio pensé que era un atajo, pero el GPS no marcaba ningún camino en esa dirección. La carretera se volvió más estrecha y los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor. Mi incomodidad crecía con cada kilómetro que recorríamos. Entonces noté algo. No había reflejo de la mujer en los espejos. Giré para mirarla, pero estaba inmóvil, con la mirada fija al frente. La carretera por la que transitábamos no parecía llevar a ningún lugar. Las luces del camión apenas iluminaban el asfalto agrietado y las ramas que colgaban sobre el camino. Intenté hablarle de nuevo, preguntándole si estábamos cerca de su destino, pero no respondió. Su silencio comenzaba a desesperarme. Fue entonces cuando me indicó otra desviación. Algo en mi interior me decía que no debía seguir, pero ignoré ese instinto. Llegamos a un lugar donde el camino simplemente desaparecía. Delante de nosotros, el terreno caía en picada hacia un acantilado. Frené con todas mis fuerzas, deteniendo el camión a solo unos metros del borde. Mi corazón latía con fuerza mientras giraba hacia la mujer para exigirle una explicación. Pero cuando miré, el asiento estaba vacío.
La puerta estaba cerrada, y no había forma de que hubiera salido sin que me diera cuenta. A la mañana siguiente, no pude quitarme de la cabeza lo que había ocurrido. Decidí volver al lugar para comprobar lo que había visto. Conduje hasta el punto donde el camino debería haberse desviado hacia el acantilado, pero no había rastro de él. El camino era recto, y el terreno no mostraba señales de haber sido modificado. Era como si la carretera que tomé la noche anterior nunca hubiera existido. Mientras intentaba entender lo que había sucedido, un granjero pasó por allí con su burro. Le pregunté si conocía alguna desviación en esa área. Me miró extrañado y negó con la cabeza, diciendo que esa carretera siempre había sido recta. Su respuesta me dejó helado. Regresé al camión con una sensación de vacío, preguntándome si lo que había experimentado fue real. Esa noche, soñé con la mujer. En el sueño estaba sentada en el asiento del copiloto, pero su rostro estaba borroso, como si algo lo estuviera cubriendo. Me miraba fijamente mientras señalaba hacia el acantilado. Me desperté sudando, con el corazón acelerado. Encendí la luz de la habitación, pero me sentí observado. Caminé hasta la ventana y miré hacia afuera. No había nadie, pero la sensación persistía. Decidí no darle importancia y traté de volver a dormir. Unas semanas después me asignaron una nueva ruta. Esta vez era un trayecto nocturno por una autopista solitaria. El tramo era largo y recto, con nada más que desierto a ambos lados. Pasaban de las 3 de la mañana cuando algo llamó mi atención. Al principio pensé que era un reflejo en los espejos laterales, pero no. Un hombre corría junto al camión. Lo que más me aterrorizó fue que sus pies no tocaban el suelo. Aceleré para dejarlo atrás, pero no importaba cuánto aumentara la velocidad. El hombre seguía a la par del camión, con una sonrisa que parecía más una mueca. Finalmente, cuando vi las luces de otro vehículo acercándose en la distancia, desapareció tan rápido como había aparecido. Después de esa experiencia, comencé a notar cosas extrañas en el camión. Una noche, mientras descansaba en una estación de servicio, salí a estirar las piernas. Al regresar, vi algo que me dejó helado. Marcas de manos en los vidrios. Eran grandes, como si algo hubiera presionado contra ellos desde el exterior. Lo extraño era que el lugar estaba vacío. No había nadie alrededor, y las cámaras de la estación no mostraban ningún movimiento. Lo más aterrador ocurrió en un tramo desértico, lejos de cualquier pueblo. En el horizonte vi una luz brillante. Pensé que era un vehículo estacionado, pero la luz no se movía. Cuanto más me acercaba, más extraño se volvía el ambiente. El motor comenzó a fallar, y las luces del camión parpadearon. La luz en el horizonte permanecía inmóvil, pero sentía que me estaba observando. Decidí detenerme para evaluar la situación, pero en cuanto lo hice, la luz comenzó a moverse. Se acercaba rápidamente, creciendo en intensidad. Emitía un sonido ensordecedor que me obligó a cubrirme los oídos. Intenté retroceder, pero el motor no respondía. Por un momento pensé que todo terminaría ahí. Cuando desperté, estaba estacionado en un lugar completamente desconocido. El sol estaba saliendo y la luz había desaparecido. No había huellas de neumáticos ni señales de cómo había llegado allí. Me sentía agotado, como si algo hubiera drenado mi energía durante la noche. Tras despertar en un lugar desconocido después del incidente con la luz, decidí seguir con mi ruta. Pero algo había cambiado. Mientras conducía esa noche, comencé a escuchar sonidos extraños dentro de la cabina. Al principio pensé que era el viento, pero los sonidos eran claros. No podía entender lo que decían, pero cada vez eran más intensos. Apagué la radio pensando que tal vez algo interfería con la señal, pero los susurros seguían. Cuando me detuve para revisar el camión, no encontré nada inusual. Sin embargo, al regresar al asiento del conductor, vi marcas en el tablero, como si algo lo hubiera arañado.
El silencio de la carretera hacía que cada sonido del camión fuera más amenazante. Conduje hasta el amanecer, con el miedo como único acompañante. Los espejos retrovisores se convirtieron en mi peor enemigo. Durante un trayecto nocturno, noté algo extraño en el espejo del lado del copiloto. Era un rostro, no el mío ni el de alguien que conociera. Estaba borroso, pero podía distinguir unos ojos hundidos y una sonrisa terrorífica. Al girar la cabeza hacia el asiento, no había nadie. Pero cada vez que miraba el espejo, ahí estaba. Detuve el camión en seco y rompí el espejo con un golpe. Pensé que eso resolvería el problema, pero cuando encendí el camión de nuevo, el rostro apareció en el espejo del conductor. En una madrugada particularmente solitaria, me detuve en una gasolinera en medio de la nada. Todo parecía normal. Luces encendidas, música de fondo en el lugar. Pero no había nadie atendiendo. Grité para ver si alguien respondía, pero lo único que escuché fue el eco de mi voz. Cuando regresé al camión sentí un escalofrío. Las luces del interior parpadearon y vi algo moverse entre las sombras de la tienda de la gasolinera. No me quedé a averiguar qué era. Arranqué el camión y no miré atrás. Pensé que no volvería a verlo, pero me equivoqué. Mientras conducía en una autopista desolada, apareció nuevamente. Corría junto al camión, pero esta vez no sonreía. Sus ojos estaban fijos en mí, llenos de furia. Su rostro parecía más detallado que la primera vez, como si se hubiera vuelto más real. Intenté acelerar, pero no importaba cuánto lo intentara. Seguía allí, manteniendo mi ritmo. No desapareció hasta que crucé un puente. Cuando miré por el retrovisor vi que seguía parado en medio de la carretera, mirándome. La siguiente experiencia me marcó profundamente. Mientras conducía por un tramo montañoso, escuché mi nombre. No era un sonido lejano o una ilusión. Era claro, como si alguien estuviera sentado a mi lado. Paré el camión y revisé cada rincón de la cabina, pero no había nadie. El resto del trayecto estuve en completo silencio, pero cada poco minuto las voces regresaban. A veces eran susurros, otras veces gritos. Empezaron a mezclarse con los ruidos del camión, haciendo que fuera imposible saber qué era real y qué no. En un tramo desértico, el horizonte comenzó a cambiar frente a mis ojos. Las montañas que antes veía se desvanecieron, y en su lugar apareció una vasta oscuridad, como si el paisaje hubiera sido borrado. A medida que avanzaba, el GPS perdió señal, y el camino parecía prolongarse más de lo que debería. Cuando intenté retroceder, el paisaje detrás de mí también había cambiado. Estaba atrapado en un lugar que no reconocía, como si hubiera cruzado a otro mundo. Solo después de conducir por horas, apareció una carretera que me devolvió a la normalidad, pero nunca supe dónde estuve. Una noche, mientras atravesaba un camino rodeado de árboles, algo golpeó el parabrisas con fuerza. Pensé que era una rama, pero cuando miré vi una mano marcada en el cristal. El parabrisas comenzó a agrietarse desde el centro, como si algo lo estuviera presionando desde el exterior. Me detuve y salí del camión con una linterna. No había nada ni nadie alrededor. Sin embargo, las grietas en el vidrio seguían extendiéndose lentamente, como si algo invisible continuara aplicando presión. En una ruta que había evitado por semanas, la luz apareció nuevamente. Esta vez no estaba en el horizonte. Estaba a pocos metros frente a mí, bloqueando mi camino. El sonido que emitía era más fuerte que antes, como un zumbido que resonaba en mis huesos. Decidí no avanzar. Apagué el motor y esperé, con el corazón acelerado. La luz permaneció allí durante lo que parecieron horas, moviéndose de un lado a otro como si estuviera evaluándome. Finalmente se desvaneció, dejándome en la oscuridad total. Las rutas que solía recorrer comenzaron a cambiar. Señales que conocía habían desaparecido, y caminos familiares ahora llevaban a lugares desconocidos.
En un punto, mi GPS marcaba que estaba en el medio de un lago, pero yo seguía en una carretera. Los mapas ya no eran confiables. Cada vez que intentaba usar uno, las indicaciones me llevaban de regreso al mismo lugar, como si estuviera atrapado en un círculo. En un tramo completamente vacío, el motor del camión dejó de sonar. El silencio que lo reemplazó era tan intenso que podía escuchar mi propia respiración. Pero realmente no estaba solo. Sentí una presencia detrás de mí, pero cuando giré no había nada. Cada vez que trataba de reiniciar el motor, sentía que algo me observaba desde fuera del camión. De repente el motor encendió y salí de allí lo más rápido que pude. Mientras revisaba el retrovisor antes de salir de una estación de servicio, vi una figura parada detrás del camión. No podía distinguir sus rasgos, pero sabía que me estaba mirando. Salí para investigar, pero no había nadie allí. Sin embargo, al volver a mirar el espejo, la figura seguía ahí. Una noche el reflejo del rostro de la mujer que recogía al inicio apareció en el parabrisas. No estaba detrás de mí ni en ningún asiento. Solo su rostro, marcado en el vidrio, me miraba fijamente mientras manejaba. No importa cuánto lo limpiara, las marcas no desaparecían. Desde ese día comencé a sentir que algo viajaba conmigo. A veces era una sombra en el retrovisor, otras veces un peso en el asiento del copiloto. Nunca hablaba ni se movía, pero sabía que estaba allí. En mi última ruta, el camino frente a mí simplemente dejó de existir. Era como si hubiera llegado al final del mundo. Apagué el motor y esperé, pero lo único que vi fue una oscuridad infinita. Esa fue la última vez que manejé. Renuncié a mi trabajo, incapaz de enfrentar otra noche en esas carreteras donde la oscuridad parece cobrar vida y los ecos de lo desconocido se convierten en compañeros silenciosos. Pero, aunque dejé el camión atrás, los recuerdos no me han abandonado. Las noches son las peores. En el silencio de mi habitación, puedo jurar que oigo el murmullo de los neumáticos sobre el asfalto y el susurro de voces que no deberían estar allí. Cada vez que estoy solo, siento que algo me observa, como si la carretera misma hubiera enviado una sombra para seguirme, esperando que vuelva a esos caminos. No importa cuánto trate de escapar, ese peso invisible nunca desaparece, y sé que, tarde o temprano, lo haré. Tal vez no por voluntad propia, tal vez porque lo que dejé atrás en esas carreteras no está dispuesto a dejarme ir tan fácil. Quise compartir con ustedes estas experiencias que he tenido como camionero recorriendo las carreteras de mi querido México,